¿Qué tiene que ver la erupción de un volcán con la invención de la bicicleta? Si tienes curiosidad, quédate en este video, porque hoy vas a conocer la historia de la bici. Bicicleta viene del griego, bi es dos y kiklos es rueda. Así es un transporte de dos ruedas. No se puede decir que exista exactamente un inventor de la bicicleta, porque a lo largo del tiempo fueron surgiendo varios inventores que hacían prototipos o dibujaban algún tipo de bicicleta. Muchos afirman que Leonardo da Vinci hizo el dibujo más antiguo de la bicicleta en 1493. Así es, ¿sabías que Leonardo da Vinci es uno de los mayores genios que ha pisado este pequeño planeta redondo? Él fue el tipo que pintó la Mona Lisa, pintó La Última Cena. Y él hizo varios dibujos de máquinas que eran como del futuro, que no era posible construir en su época. Como tanques de guerra, paracaídas, una serie de máquinas voladoras y tal vez la bicicleta también. Ese dibujo ya era muy avanzado. Tenía pedales y cadena, elementos que aparecerían en la bicicleta siglos después. Solo que no existe un consenso de que, de hecho, haya sido un dibujo de Leonardo da Vinci o de algún aprendiz suyo de la época. Porque hay una sospecha de que alguien pudo haber puesto el dibujo de la bicicleta dentro del cuaderno donde estaban los dibujos de Da Vinci, mucho tiempo después de su muerte. Bien, esa es la versión de Occidente de este lado del mundo. Pero allá en China, ellos cuentan una historia completamente diferente. Quien habría inventado la bicicleta fue un tipo llamado Lu Ban, una especie de inventor, ingeniero, etc., que vivió 5 siglos antes de Cristo. Prácticamente 2000 años antes de que naciera Leonardo da Vinci. Y lo más loco es que Lu Ban también es un tipo conocido allá en China por diseñar varias herramientas, máquinas ingeniosas y todo eso. Y, entre las cosas que él habría diseñado, está un vehículo de madera que tiene 2 ruedas. El problema es que no hay dibujo de esa creación, así que ¿cómo surge la disputa entre el inventor chino y el italiano? Y, de hecho, ninguna de esas 2 máquinas salió del papel para que la gente empezara a usarlas. Consideramos que la bicicleta, tal como la usamos hoy, fue inventada por un varón alemán en 1817. El nombre del tipo era Carl von Drais, y él llamó a ese aparato máquina de carrera. Pero por su nombre, todos empezaron a llamar a eso draisiana. Y aquí es donde entra una parte curiosa de la historia. La draisiana fue inventada en una época en la que faltaban caballos. ¿Qué pasó? En 1815 había un volcán allá en Indonesia llamado Monte Tambora. Entró en erupción, pero fue muy violento. Una explosión absurda, una de las más grandes que ya existieron. Tanto así que ya ni existe más como montaña. Solo quedó un cráter en el lugar, alrededor de él. Miles de personas murieron, pero ese fue el impacto directo del desastre. Pero también pasó que en esa explosión salió tanta ceniza que terminó bloqueando la entrada de la luz del sol en una parte inmensa del planeta, en el hemisferio sur. No sabemos muy bien cuál fue el efecto, porque en esa época no había mucha gente registrando aquí lo que pasó. Pero sabemos que, en América del Norte y en Europa, los efectos fueron muy fuertes. En 1816 se conoció como el Año sin Verano. Las cosechas fallaron, conseguir comida fue difícil y mantener un caballo resultó muy caro. El pequeño detalle es que el caballo era un medio de transporte muy importante. Como la gente ya no tenía caballos y estos morían, se necesitó inventar otro medio de transporte. Y justo ahí entra nuestra draisiana. La cosita estaba hecha completamente de madera. Tenía un banquito acolchonado ahí, pero no tenía pedales, entonces para poder avanzar tenías que empujar con los pies en el suelo. Es similar a las bicicletas de equilibrio actuales que usamos para que los niños aprendan a andar en bicicleta. La gente rica de Francia e Inglaterra, los países más poderosos entonces, se interesaron por la draisiana, pero algunos periódicos decían que era frágil, lenta y parecía un juguete infantil. Eso porque en esa época ni siquiera conocían esas bicicletas de equilibrio, pero bueno. La velocidad promedio que una persona lograba en una draisiana era de más o menos 10 kilómetros por hora. Esa es más o menos la velocidad al correr bien. Pero seamos honestos, ¿vale? ¿Vale? Tener que correr 10 kilómetros, o sea, es mucho más fácil sobre algo en lo que te equilibras y agarras impulso. La máquina simplemente avanzaba sola. Entonces, la draisiana cansaba mucho menos. Pero, lógico, sin pedales vas a tener el tema de que solo funciona bien cuando el terreno es plano. Pero, aún así, Carl von Drais, cuando fue a hacer una demostración, logró recorrer 14 kilómetros con su bicicletita. Sin embargo, la draisiana no fue realmente un gran éxito de público. Al final, terminó siendo prohibida en algunas ciudades porque la gente consideraba que era un gran peligro para los peatones en las aceras.
Unos 40 años después, en 1860, surgió algo mucho más parecido a la bicicleta que tenemos hoy, el velocípedo. Ese aparato era totalmente de metal. Pero había un detalle que molestaba mucho. Las llantas no tenían aire, era directamente metal contra el suelo. Imagina, al pasar sobre una piedra, quien manejaba recibía un buen golpe. Por eso, el velocípedo se llamaba también sacudidor de huesos. Sí, creo que esa bicicleta también puede llamarse así, ¿no? Había otro detalle incómodo. El pedal se conectaba directo a la rueda, como en un triciclo actual. Si giras el pedal una vez, la rueda también gira una vez. El problema es que, si tienes una ruedita muy pequeña, cada vez que das una pedaleada, avanzas solo un poquito. Entonces, por eso, la rueda delantera del velocípedo se fue haciendo cada vez más grande. Mientras más grande la rueda, mayor distancia avanzas por cada pedaleada. Imagina, la persona quiere ir más rápido, hace una rueda más grande y luego se acostumbra. La próxima vez la haces más grande para avanzar y acelerar. Más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega a esto aquí. Este es uno de los modelos más inolvidables y extraños en la historia de la bicicleta. Se llamaba bicicleta ordinaria, antes de que existiera solo nuestra bicicleta común. Pero después también se conoció como penny farthing. Voy a confesar que cuando escuché ese nombre por primera vez, me pareció muy extraño. Porque penny, está bien, es el nombre de una moneda. Pero farthing no significa tirarse un pedo. En inglés, fart, sin H, es pedo. No tiene nada que ver con eso. Penny era la moneda de 1 centavo y farthing era la moneda que valía 1/4 de centavo. En el nombre de la bicicleta, farthing lleva una H, mientras que en inglés fart, tirarse un pedo, no la tiene. Farthing en inglés significaba 1/4 de algo, usualmente de una moneda. Entonces el farthing era 1/4 de centavo, que era una moneda bien pequeñita. Resumiendo la historia, penny farthing era porque la bicicleta parecía 2 monedas. Una moneda grande era la rueda delantera y una pequeña, el farthing, la trasera. Porque la rueda de atrás, en este caso, no sirve para mucho. Está ahí solo como apoyo, así que puede ser muy pequeña. Y la rueda de adelante, al contrario, mientras más grande sea, más se puede avanzar. Entonces, esas ruedas llegaban a tener 1,5 metros de diámetro. Como te debes haber imaginado, ese tipo de bicicleta era muy difícil de frenar y terrible para subirse y equilibrarse encima de ella, porque la persona quedaba muy alta. Había algunos modelos que incluso tenían un tipo de apoyo para que la persona pudiera pisar y luego sentarse en el sillín allá arriba. Para este video, no pudimos traerles esa bicicleta, porque me acabo de operar el hombro y no quería usar esa bicicleta con el hombro mal. Si me caigo, tendrían que volver a operarme. Creo que sería un gran video de Manual del Mundo intentar andar en una de esas. En los primeros modelos de esta bicicleta, se frenaba poniendo el pie en la rueda. Después empezaron a inventar algunos frenos en los que algo presionaba la rueda, de una manera muy parecida a como lo hacía el pie. El freno de la bicicleta era muy ineficiente, si es que funcionaban, ¿verdad? ¿Te imaginas estar en esa bicicleta, casi sentado sobre una rueda de 1,5 metros? En el momento en que frenas o chocas contra algo, la persona se iba de cara, de cabeza, al suelo. Entonces, es una bicicleta bastante peligrosa. Aún así, era algo que empezó a popularizarse. Para que se den una idea, la primera competencia de ciclismo fue en 1869 en Francia y usaron bicicletas de este tipo. Un tiempo después, en 1887, cuando Brasil ni siquiera era una república, un tipo llamado Thomas Stevens logró dar la vuelta al mundo usando un modelo de estos. Es lógico que necesitó un barco para cruzar varios tramos, pero logró esa hazaña en 2 años y medio. Muy bien, pero la gente común quería un tipo de transporte un poco menos peligroso, ¿verdad? Y fue ahí cuando surgieron las llamadas bicicletas de seguridad. Así es, alguien tuvo el buen sentido de pensar que se podía reducir un poco esa rueda gigante. Y, en vez de poner el pedal ahí, poner el pedal un poco más atrás, con una cadena que conecta ese pedal a la rueda trasera de la bicicleta. Y entonces sí, vamos a tener algo prácticamente igual a la bicicleta que tenemos hoy en día. Con la gran ventaja de que poco después también se inventó la llanta, que era de goma maciza. Al principio, pero estaba bien. Amortiguaba bastante los golpes de un camino de tierra. Desde entonces, la historia cambió y el ciclismo se volvió deporte olímpico oficial en las primeras Olimpiadas de 1896. Para que se den una idea de la evolución de esta máquina, en Atenas, en 1896,
había 6 pruebas diferentes de ciclismo. Una era de 100 kilómetros, pero la más extrema era una donde el ciclista pedaleaba 12 horas. Y el tipo que ganó esa prueba recorrió nada menos que 295 kilómetros. Y todo eso prácticamente hace 130 años. Desde entonces, la bicicleta sigue siendo muy parecida. Un cambio importante fue que logramos ponerle cambios. Entonces, puedes alcanzar velocidades mucho mayores que antes. También puedes superar subidas mucho más difíciles. Aquí surge un problema. Necesitas un freno eficiente. Entonces, hoy en día, las bicicletas más modernas ya tienen frenos muy parecidos a los que se usan en las motos. Un freno de disco hidráulico y todo eso. Es lógico. Al crear cosas extravagantes, también generamos nuevas necesidades. Los modelos de bicicleta se fueron volviendo cada vez más complejos. Entonces tienes una bicicleta especial para correr en una pista que no tiene ningún tipo de obstáculo. Otra bicicleta sirve para bajar montañas llenas de hoyos y piedras, y otra combina ambas. Después de lo visto hoy, la bicicleta es uno de los medios de transporte más limpios, porque no contamina absolutamente nada y además terminas haciendo una actividad física muy padre. En Europa, muchas ciudades promueven la bicicleta, y en Brasil han aumentado las ciclovías y ciclopistas. Al investigar para este video, descubrimos que São Paulo es la ciudad brasileña con más ciclovías y ciclopistas, algo que no sabíamos. Hay más de 700 kilómetros en los que puedes andar en bicicleta sin mezclarte con los autos. Quien sigue las historias de Manual do Mundo probablemente ya me ha visto dando algunas vueltas en bicicleta de más de 100 kilómetros aquí a la orilla del río Pineiros, que está aquí al lado. Pero, en fin, para terminar la evolución de esta máquina, un cambio muy grande que hemos visto últimamente son las bicicletas eléctricas, o bicicletas que tienen asistencia eléctrica, ¿verdad? Como la que les mostré, donde pedaleas pero un motor eléctrico te ayuda a impulsarte. La verdad es que las bicicletas eléctricas son muy antiguas. La primera es de 1895. El problema es que las baterías eran muy pesadas en esa época. Y, así como el auto eléctrico, es un proyecto que quedó medio olvidado hasta que surgieron esas baterías más modernas. Una vez más, igual que el auto eléctrico. Probablemente, en unos 20 años, la bicicleta eléctrica será común y todos tendrán una. Al final, necesito contarles cómo escalan las cosas aquí en Manual do Mundo. Íbamos a grabar el video de la bicicleta y Jansen preparaba el escenario. Con esta silla ya en su lugar, miró alrededor y me dijo: «Y veré, falta algo que recuerde a una bicicleta. Pongamos una bicicleta al fondo». Le dije: «Está bien», y traje mi bicicleta de mi casa. Le pregunté a Jansen: «¿Ese esqueleto ahí llamará la atención? Normalmente está en esta esquina, ¿ok?» Con esa luz azul sobre él, pensé: «Llamará demasiado la atención, no está bien». Entonces Jansen dijo: «Oye, vamos a ponerle un casco de ciclista, así queda una broma interesante para el video y todo eso». Jansen fue por el casco de ciclista. Quitamos el esqueleto y pusimos el casco. No, ¿qué? Era un casco negro. Este casco de aquí, mira. Entonces, el casco negro, con ese fondo lleno de cosas negras, desapareció. No se veía bien. Jansen fue. Agarró otro casco que tenemos aquí. Como pueden ver, tenemos un almacén de chucherías aquí en Manual del Mundo que no tiene fin. Había otro casco. Pusimos ese casco en el esqueleto. Entonces, todo bien. El esqueleto estaba aquí en la esquina con el casco y la bicicleta aquí del otro lado. Entonces llegó Fernando, que es nuestro jefe de contenido físico, y dijo: ¿tienen el esqueleto con casco por un lado y la bicicleta por otro? ¿Por qué el esqueleto no está andando en bicicleta? Y entonces nosotros, no sé, tardamos casi 1 hora en encajar el esqueleto en la bicicleta. Está todo sujeto con cinta Hellerman aquí atrás, mira. Hay un peso aquí que es para que el soporte del esqueleto no se caiga. La bicicleta también está sujeta aquí, mira, en el soporte con cinta Hellerman. En fin, me muero de miedo de que este esqueleto se rompa porque no fue hecho para andar en bicicleta, pero creo que le dio un aspecto genial al video. Así suceden las cosas en Manual del Mundo. Si te gustó la historia de las bicicletas, vale la pena echarle un vistazo a cómo se fabrican. Hicimos un Bora B que muestra cómo se arma una bicicleta completita, empezando por el corte del tubo de aluminio.